Si vieron los videos anteriores, sabrán que el día de ayer el número uno del mundo, Magnus Carlsen, estuvo simplemente intratable en el primer torneo de titulados del día. Prueba de ello es la partida que jugó en la última ronda contra uno de sus más polémicos rivales, el gran maestro estadounidense Hans Niemann, a quien básicamente pulverizó y fue la partida que definió al campeón del evento. Si no han visto esa partida, por supuesto les aconsejo que vayan a verla porque estuvo brutal. Por acá se las estoy dejando en una tarjeta. Sin embargo, quizá no fue la mejor que jugó Magnus, ¿no? Y es que ese título se lo lleva a la partida de la cuarta ronda, en donde el noruego se enfrentó al fuerte gran maestro chileno Cristóbal Enríquez. Una partida en donde Magnus simplemente destruyó a su rival con dos sacrificios de pieza espectaculares y sacó a relucir todo su poder táctico, ¿no? Así que si quieren ver esta fantástica partida, quédense hasta el final porque les aseguro que vale la pena. Y también tendrán la tabla de posiciones final del torneo para los que siempre la están pidiendo. Antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like a este video si es que les gusta, suscribiéndose al canal, que es gratis y me ayudaría muchísimo, y activando esa campanita para que no se pierdan todos los videos que estoy subiendo al canal. Con las piezas blancas, en esta cuarta ronda, el número uno del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro chileno y actual subcampeón continental de América, Cristóbal Enríquez, respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3 de Magnus, D6 de Cristóbal y ahora alfil C4, una jugada típica de Magnus a ritmo blitz contra la siciliana. Obviamente bastante secundaria, ¿no? Lo principal es D4, peón por y caballo por. Y ahora las negras deciden, ¿no? Si jugar G6, caballo C6, H6. Pero bueno, aquí Magnus decide jugar alfil C4, Cristóbal Enrique juega caballo F6, D3 por parte del noruego, E6, enroque, alfil E7, alfil B3 y enroque. De momento todo bastante normal. Hay que decir que ya en esta posición las negras podían aprovechar jugando B5, expandiéndose por el flanco de dama, aprovechando que las blancas no han jugado ni A4 ni C4. Y en caso, por ejemplo, de alfil F4, pues viene caballo C6, ¿no? Una posición cómoda y con espacio para las negras. En vez de eso, tras la jugada en roque, C3 por parte de Magnus, que bueno, busca quizá llevar a su alfil a C2. Caballo C6 por parte de Cristóbal, torre E1, dama C7, D4, C por D4, C por D4 y ahora D5. Un error aquí por parte del gran maestro chileno. Y es que el problema tras la jugada D5 es que por supuesto las blancas van a jugar E5. ¿Qué sucede? Aquí lo mejor es mantener la posición con la jugada A6, mantener defendidas las casillas centrales para que las blancas todavía no puedan avanzar. Por ejemplo, tras caballo C3 viene B5 y se gana espacio por el flanco de dama y se busca jugar alfil B7. En cambio, tras la jugada de 5, por supuesto, Carlsen jugó E5. Con esta jugada no solo se gana espacio, sino también se busca descolocar al caballo de F6, que como ya saben es uno de los mejores defensores del enroque negro en este caso. Caballo E4 por parte de Cristóbal, caballo C3 de Magnus atacando al caballo, caballo por C3, B por C3 y caballo A5. Nueva imprecisión aquí de Cristóbal Enríquez. ¿Cuál es la idea? Bueno, atacar el alfil y también el peón de C3. Parece que las blancas deben resignarse a perder el alfil para no perder el peón, pero obviamente el que lleva a las blancas es Magnus. Aquí lo mejor era alfil D7 dándole prioridad al desarrollo. En caso de alfil C2, que es una jugada que sí o sí viene por parte de las blancas, pues vendría F5, E por F6, torre por y tras caballo G5, H6. Y bueno, de momento quizá las negras un poquito débiles con el peón D6, pero nada tan grave, ¿no? Una posición jugable. En cambio, tras caballo A5, Magnus va a atacar a placer. Y es que aquí sencillamente jugó alfil C2. Como les dije, el alfil venía a esta casilla y se cuelga el peón de C3 porque sabe que este peón le va a dar algunos tiempos. De hecho, aquí Cristóbal decide jugar dama por C3, que es un error, ¿no? Como les dije, se van a activar demasiado las piezas blancas. Lo correcto era F5. Tras peón al paso, viene alfil por. Y bueno, la posición está mejor para las blancas, pero todavía no está tan claro. En cambio, tras dama por C3, Magnus de inmediato gana la iniciativa, ¿no? Alfil D2. Con esta jugada se ataca a la dama, se ataca al caballo. Cristóbal Enrique se retira para defender ambas cosas y caballo G5. Fíjense que ahora se amenaza el peón de H7 y además la dama está esclavizada defendiendo el caballo de A5 que está casi en el aire.
Y bueno, aquí Cristóbal decide jugar G6. Error, se ha debilitado muchísimo la posición y las negras omiten un golpe táctico bastante conocido. Lo correcto en ese momento era H6. Tras la jugada caballo H7, pues ahora no hay más remedio quizá que sacrificar la calidad con una jugada como F5, ¿no? Y es que tras quitar la torre simplemente vendría alfil por H6 y el enroque demolido, ¿no? Si se captura el alfil viene torre 3, va a pasar la torre, va a pasar la dama y aquí las negras no van a aguantar demasiado tiempo. Ahora, tras F5, pues se jugaría peón al paso, torre por, caballo por y alfil por. La partida sigue, ¿no? Las negras tienen un peón a cambio de la calidad, aunque por supuesto las blancas con esta pareja de alfiles deben estar muchísimo mejor. Pero tras G6, obviamente Magnus no iba a desaprovechar la oportunidad de inmortalizar a su rival, ¿no? Caballo por H7, primer sacrificio de pieza espectacular del noruego y muy exacto. Rey por H7. Bueno, aquí ya Cristóbal Enríquez parece resignado, ¿no? Se come el caballo y dice, vamos a ver qué es lo que va a hacer Magnus, ¿no? Vamos a ver cómo es el cálculo del noruego. Técnicamente era mejor rechazar aquí el caballo jugando caballo C6 para defender al caballo. En caso de caballo por torre y alfil por, pues el alfil se dirige a G7. Las negras pueden aguantar un poco más, pero esto es una calidad limpia de menos. Las negras no tienen compensación. Por eso Cristóbal ya se resigna y captura el caballo a ver qué va a pasar, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Dama H5, jaque de Magnus aprovechando la clavada del peón de G6. Rey G8 por parte del gran maestro chileno. Y bueno, aquí Magnus sencillamente épico, ¿no? Alfil por G6, sacrificando la segunda pieza en esta partida y amenazando Dama H7 mate. Aquí es prácticamente única peón por alfil para no recibir mate. No hay más, si no, las negras reciben mate. Dama por G6 jaque, Magnus tiene 2 piezas de menos, a cambio eso sí de 2 peones. Rey H8 por parte de Cristóbal Enríquez y torre E3. Ojo, las 2 piezas no son solo a cambio de los 2 peones, no, me retracto también de un ataque espectacular y es que se amenaza torre H3 con mate. Alfil H4 por parte del gran maestro chileno, una única jugada para retrasar aquí la pérdida de la partida, ¿no? O evitar el mate. Torre H3 por parte de Magnus que vuelve a amenazar torre por alfil mate. Dama H7, el chileno se defiende como puede. Y ahora Magnus juega dama por H7. Técnicamente una jugada un poquito dudosa porque la blanca ganaba más fácil con dama G4, amenazando torre por alfil, ganando la dama. Y en caso de torre G8, pues viene dama F4 e igual se sigue amenazando el alfil y posiblemente aquí las negras van a tener que entregar la dama. Pero dama por H7 es suficiente para ganar esta partida, ¿no? Y es que Magnus sencillamente empieza a recoger las piezas que había sacrificado. Fíjense, tras rey por H7, torre por H4 jaque. Magnus recupera la primera pieza, rey G6 y ahora alfil por A5. Magnus recupera la segunda pieza y se queda con 2 peones de ventaja en una partida completamente ganada. Simplemente espectacular aquí el número 1 del mundo. Cristóbal Enrique decide hacer unas jugadas más, ¿no? Alfil D7, alfil B4 por parte de Magnus atacando la torre, torre FC8 del gran maestro chileno, torre G4 del número 1 del mundo, rey F7, torre F4, rey G7 y H4. Comienzan a correr los peones. Obviamente aquí pues las negras tienen una mayoría en el flanco de dama, pero no tiene importancia, ¿no? Magnus tiene 2 peones completamente libres en el flanco de rey. Torre C4 por parte del chileno que ataca el alfil. Alfil E7 de Magnus Carlsen que amenaza meterse en F6 con redes de mate. Alfil A4 por parte de Cristóbal Enríquez. G4 siguen avanzando los peones. Alfil C2, rey H2, torre E8, alfil F6 jaque, rey G6 y H5. Bueno, aquí ya las negras completamente resignadas se meten en la red de mate. Y es que Cristóbal Enríquez juega rey H6. Un error aquí porque, bueno, había que jugar rey F7 sencillamente para decir que va a ser unas jugadas más, ¿no? Porque tras torre G1 igual las negras están completamente perdidas. No hay cómo detener a los peones. Fíjense que el alfil defiende la casilla H8 para que no pueda venir la torre. Ahora, tras rey H6, el problema es que tras rey G1, el rey negro está en una red de mate terrible. La única opción es jugar rey H7 y bueno, Cristóbal decide jugar B5, ¿no? A ver si en algún momento o en otro multiverso puede coronar, ¿no? Y es que aquí lo mejor era rey H7, tras lo cual viene G5. Los peones siguen avanzando y como mínimo esto le va a costar el alfil a las piezas negras.
Ahora, tras la jugada B5, G5 por parte de Magnus Carlsen, rey H7 de Cristóbal Enríquez, G6 del noruego, rey H6 del chileno, y tras alfil G5 jaque, Cristóbal Enríquez decidió abandonar, ¿no? Dijo, ya es suficiente, aquí me han machacado el día de hoy. Y es que, bueno, prácticamente no tiene jugada. Esto es mate inevitable en pocos movimientos. Por ejemplo, tras la jugada rey por peón, vendría torre H4 jaque, rey por peón única, alfil F6 jaque, rey F7, torre G7 jaque y tras rey F8, torre H8 mate. Y en caso de que el rey quiera escapar vía G7, pues entonces viene H6 jaque, rey por G6, alfil F6 jaque, rey H7 y tras torre G7 y rey H8 viene H7 con mate inevitable en la próxima jugada. Sencillamente se va a retirar la torre en la primera fila y se acabó en la segunda fila, perdón, y se acaba la partida. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Espectacular el número 1 del mundo Magnus Carlsen con ese doble sacrificio de piezas. Primero caballo, después alfil y después, bueno, deme todas las piezas que yo le había sacrificado. Simplemente el mejor del momento Magnus Carlsen. Como les prometí, nuevamente aquí tienen la tabla de posiciones, ¿no? Magnus imbatible, 10 puntos de 11 en ese torneo de titulados. Primer lugar en solitario. De segundo, Denis Lazovic. Y de tercero, Hans Niemann con 9. Que ojo, estuvo cerca, ¿no? Sencillamente no pudo con el número 1 del mundo, pero también hizo un muy buen torneo. Así que, bueno, ¿qué les pareció esta espectacular partida? Espero que les haya gustado y si fue así, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que ya somos casi 40,000 suscriptores, estamos a punto de llegar y, bueno, pienso hacer un torneo para celebrarlo, así que muy atentos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.